Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Bien, para poder desarrollar el grafo dirigido, lo más sencillo es basarnos en un mapa de Google Maps, como el que estamos mostrando en pantalla, pero además buscar el enlace directo con el Maps correspondiente, como el que vamos a mostrar en este momento en pantalla, y a partir de ahí comenzar a hacer el análisis de los nodos en los puntos que corresponde. Por ejemplo, en este caso, iniciar en A, continuar a B, C, D. Aquí marcamos un nodo porque aquí hay un cambio y un cruce de una vía alterna que va a provocar problemas de tránsito. Entonces aquí vamos a marcar un nodo porque es un cambio de velocidad. Hasta aquí vamos con el siguiente nodo y después continuamos. Aquí también se marca porque como hay cruce de vías, entonces estas vías van a provocar cambio de velocidad. Bien. Para eso lo más fácil es que desarrollemos un Excel, y el Excel lo hagamos con columnas, vamos, de ancho muy pequeño. Por ejemplo, el número 2, esto es ancho de columna 2, y con esto vamos marcando la ruta que debemos seguir. En este caso, el primer cambio o la primera dirección que debemos seguir es del nodo A, que es el nodo inicial, que es en este caso el ejemplo es para el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Lo vamos a llevar hasta el nodo B, este trayecto. Bueno, entonces esto vamos a marcarlo en el mapa de Excel, de tal manera que, por ejemplo, marcamos aquí de esta parte, marcamos el nodo A y lo vamos a llevar a esta parte que sería el nodo B. Luego vamos a caminar un trayecto hacia acá, que sería el nodo C, y vamos a llevarlo por aquí hasta el nodo D, que sería en un cambio de dirección con un cruce de vía, nodo D. Y después del nodo D vamos a regresar hacia la zona de la carretera otra vez y vamos a ir más o menos por aquí, nodo E. Recuerden que esta es una representación gráfica que no tiene por qué ser exacta a lo que es el tamaño del mapa, pero sí que nos dé una idea de los cambios de dirección y de las distancias y velocidades. Entonces vamos a manejar más o menos esto así para que se desglose bien, y vamos ahora a ver cuál es el otro cambio de dirección que habría. Estamos hablando de A, B, C, D, E, y entonces el otro cambio sería hasta F. Pero para poder entender F, pues tenemos que ir todo lo que es el tramo recto. Aquí, aunque tenemos cambios de dirección o cruce de vías, lo vamos, como es una carretera, esta parte, de hecho lleva camellón en medio, por eso se ve de esta manera. Entonces lo vamos a manejar como si fuera un simplex o un full duplex. En este caso, esta parte estaríamos identificándola como una comunicación doble vía independiente, que lo podemos trabajar fácilmente. Este camino nos va a llevar directo hasta esta zona que, si nos vamos al plano, a lo que sería el Excel, bueno, ahí en el Excel lo marcaríamos de la E
iríamos hasta por acá, más o menos vamos a suponer por aquí, a la F, y luego estaríamos dando una vuelta más o menos por aquí, que sería, muestro esta vuelta, que sería este trayecto que vemos aquí, que sería F, luego G, H, I y J. Entonces, estos cambios de dirección nos pueden provocar problemas. Entonces, este es F, G, H, y que puede ser esta incorporación hasta acá. Y entonces aquí lo podemos marcar en el plano. F, aquí vamos a marcar la G, H, y aquí vamos a marcar la I. Aquí podemos ver más o menos la forma, y de aquí tenemos que cruzar directo el camino. De hecho, ahí hay un puente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a marcar aquí precisamente. Entonces tenemos F, G, H, está ahí como que está un poquito desfasada porque esto viene aquí y entonces tiene que pasar más o menos por aquí. Pero bueno, vamos a ponerle entonces aquí, la quitamos y ahora vamos a hacer una línea recta hasta J, más o menos ubicada, vamos a decir, por acá. Lo vamos a ubicar en el plano para estar conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces nos damos que de aquí, que sería la I, tendríamos que venir para acá y más o menos por acá poner la J. Si lo vemos en el plano que se había analizado, aquí tenemos la I y por acá está la J, precisamente en esa curva que habíamos indicado. Entonces aquí en esta curva, que es una curva de entronque, aquí vamos a poner un nodo que se va a llamar el nodo J. Bueno, esta es una curva un poquito que nos lleva, esta J, en lugar de estar ahí, probablemente tenga que estar por acá porque tiene una especie de curva. Entonces aquí nos vamos a una J y bueno, esta ya no sería aquí. Ahora, si nosotros nos vamos al análisis de J, aquí tendríamos que hacer el entronque por acá. Vamos a ver el análisis que se había planteado y vamos que tenemos la J aquí y la K precisamente en esta parte. O sea, en la parte donde, o sea, la J aquí y la K en esta parte. Si nos vamos al plano real, entonces tenemos la J aquí y la K aquí en esta parte. Bueno, pues entonces vamos a localizarlo en el plano de Excel. Entonces aquí vamos a poner la letra K. Entonces teniendo aquí más o menos por aquí la letra K. Tenemos entonces que la F, G, H, I, aquí viene esta curva, J, K, y nos vamos a ir hasta la L, y la L va a corresponder precisamente de acuerdo a la marca. Aquí tenemos K, L justo antes de pasar este camino por este puente que hay, y M bajando el camino para el entronque. Entonces aquí vamos a localizar en el plano en internet, y entonces tenemos que aquí tenemos la K, L y M. Entonces aquí nos vamos para acá y vamos a poner K, L, y bajando el puente ponemos M. Recuerden que esta es una representación gráfica, no tiene por qué ser idéntico, nada más para que nos dé una idea del trayecto que debemos seguir. Bueno, ahora si nos vamos al punto siguiente, pues sabemos, estamos en M, perdón, aquí,
y aquí tenemos otro puente por este entronque. Entonces tenemos N antes de esta curva y O bajando la curva e incorporándonos a la línea. Ok, entonces volvemos a hacer el análisis aquí. M, tenemos una N más o menos por aquí. Vamos a hacer la representación. Una N, una O pasando el puente que nos va a incorporar otra vez ya en el otro camino, y volviendo a hacer el análisis, aquí tenemos ya la O, tenemos una línea recta y vamos a cambiar hasta P. Esta curva no nos afecta porque no hay entronques reales, entonces de aquí O, P. En esta P, bueno, la vamos a marcar aquí mismo. Como tenemos muy poco espacio para atender este trayecto, vamos a ampliar la hoja simplemente insertando renglones. Y dense cuenta que aquí ya se nos modificó el tamaño para poder plantear aquí esta O con la curvita que tenías acá para llegar a P. Después, si vamos al análisis real, nos vamos P y viene una Q por un entronque que tenemos aquí, una desviación que hay, y entonces vamos a ir a Q. Para eso marcamos esta línea Q. Después de esto, entonces vamos hacia lo que es R. Entonces aquí vamos a ir hacia R, que es la vuelta que tenemos aquí, que si lo buscamos en el mapa real, ¿sí? Aquí vamos a marcar los puntos. Aquí tenemos estos entronques que son los que nos están provocando el problemita precisamente en esta zona. Y como ya tenemos esa marca, vamos a decir esta curva, la vamos a localizar aquí, y resulta que esta curva que nos marca es esta. Aquí tenemos Q, ¿sí? Y verificándolo aquí, tenemos Q en esa vuelta, R y S justo antes de las dos curvas. Por lo tanto, vamos a marcar precisamente, aquí tenemos Q, aquí vamos a dar la vuelta para acá, es una vuelta un poquito fuerte, es QR, y bajando de la curva vamos a poner aquí S. Muy bien, esto es para que podamos ver de una manera más o menos el camino. Luego de esta S tenemos aquí el camino que es S, es aquí este entronque. Si lo vemos aquí en el mapa marcado con los nodos, resulta que S está aquí el entronque, y luego se viene hasta T, que es justo en las calles que están aquí, S, T, y de T hay una vuelta otra vez y la entrada al hospital. Entonces tenemos aquí S, ¿sí? Tenemos una vuelta hacia acá, que sería la T, y luego otra vez analizando tenemos que de la T, aquí está S, esta curva T, y tenemos la U, que es la entrada al hospital. Entonces aquí sería T y aquí tendríamos la entrada U, y con eso tendríamos el recorrido completo. Ahora, ¿cómo lo vamos a marcar como para poder saber qué tipo de recorrido es? Acuérdense que tenemos tres tipos de comunicación normal en cualquier plano de comunicación, que es cuando tenemos un solo sentido de las calles, que le vamos a llamar simplex, que es cuando tenemos un doble sentido en la misma calle, que se va a llamar half duplex, o cuando tenemos calles con camellón en medio, que le vamos a llamar full duplex. Entonces, para marcarlos directamente vamos a poner el simplex como color verde. Aquí voy a poner aquí valga la redundancia, una coloración que sea, por ejemplo, verde. Luego aquí voy a poner vamos a moverlo un poquito aquí. Ajá.
este lo vamos a mover por aquí. Luego vamos a poner un color, por decir algo, azul. Un color azul. Y vamos a poner un color rojo o naranja, para que no se vea tan especial. Bien, si ya definimos los colores para los tipos de comunicación, voy a ponerlos de la siguiente manera. El verde lo voy a poner como single. El azul lo voy a poner como full duplex. Y para que cuadre la forma de expresarnos de ellos, lo voy a poner como simplex. Y el último, el naranja, lo voy a poner como half duplex. Esto es, circula en un solo sentido, sin obstrucciones. Circula en ambos sentidos con camellón en medio. Sin restricciones, sin obstrucciones. Por último, circula en ambos sentidos, pero con probables obstrucciones. Debido precisamente a que hay los dos sentidos en una sola calle, no tiene camellón en medio, y si hay vehículos estacionados a los lados, puede provocar que no circulen correctamente. Así podemos encontrar que la comunicación entre A y B es una comunicación simplex. Entonces vamos a poner precisamente una línea que una a estos a los nodos de la manera correcta y con el indicador de flechas correcto. Entonces vamos a marcar de A a B con el color naranja, con el color simplex, por tanto va a ser color verde. Aquí vamos a establecer el formato de forma y vamos a ponerle un grosor, por ejemplo, de 10. Es demasiado, bueno, vamos a ponerle un 5 y el color va a ser color verde. Ahí tenemos la marca de A a B. Enseguida viene lo que sería la estructura de B a C, que también aquí sí sería un tramito de half duplex, porque aquí están los dos sentidos y sí llega a haber obstrucciones. Por tanto, voy a poner el tramo que corresponde a lo que es el trayecto entre B y C, pero ese trayecto entre B y C lo vamos a poner de color naranja. Él es half duplex, por tanto lo vamos a simbolizar con las dos flechas, la flecha en un sentido y en el otro. Para esto voy a marcar un poquito el tamaño de las flechas. Voy a poner, por ejemplo, se inicia con ese tipo de la flecha, lo voy a poner así para que sea más fácil, y este otro lo vamos a marcar con la doble flecha, que sería esta y esta. Aquí está muy grueso, entonces vamos a bajarlo a 3 puntos. Ahí está. Y también lo vamos a bajar a 3 puntos y vamos a trabajar con 3 puntos. Ahí lo tenemos. Entonces aquí se ve el half duplex indicado de esta manera.
mientras que el simplex está indicado de esta manera. Hago la aclaración, en un grafo dirigido se supone que todos los nodos están comunicados únicamente con un sentido de flujo de información o de flujo de tránsito. En este caso estoy utilizando la señalización de lo que es el simplex, el full duplex y el cap duplex para poder tomar en cuenta ciertas restricciones de flujo. Vamos al siguiente. El siguiente es un tramo de una calle con camellón en medio. Entonces esto quiere decir que va a ser una flecha azul también en ambos sentidos, pero de color azul. Normalmente esto lo más conveniente es indicarlo de la siguiente manera. Aquí déjenme borrar esta. Entonces lo vamos a copiar y la voy a utilizar aquí, pero aquí por ejemplo el color que voy a utilizar para el trayecto de C a D o de D a C va a ser color azul. Entonces aquí vamos a meterle el color azul y en ambos sentidos. Entonces aquí es control C, control V. Déjenme ver si aquí ya tenemos por triplicado. Ok. Y entonces aquí simplemente lo que hacemos es invertir la flecha, ponerla en su lugar para indicar que esta es una calle que tiene una comunicación en ambos sentidos independientes. Entonces este sería una comunicación de tipo full duplex. Pueden caminar en ambos sentidos al mismo tiempo sin ningún problema. Bueno, seguimos avanzando. Sin embargo, de aquí para acá hay un tramo en el que ya no hay camellón. Sí se da aquí una aglomeración, un problema de tránsito por cruce de vías y porque tenemos un tipo de comunicación de este tipo que sería half duplex. Entonces aquí ponemos precisamente una flecha que nos indique que tenemos este tipo de comunicación. Nos vamos a dar cuenta en un momento más de que ese tipo de comunicación es importante para que podamos entender cómo está el flujo o la forma de tránsito. Aquí entramos a la carretera que nos va a llevar hasta F precisamente. Aquí creo que vamos a tener un pequeño problema con esta, luego lo voy a mover un poquito aquí y vamos a precisamente a indicar o señalar la flecha de este tipo, que es la que nos llevaría hasta lo que es el retorno para tomar el retorno de Cuautla-Inchan, para tomar la desviación para la autopista Bicentenario, que nos va a llevar hacia el rumbo de Ecatepec precisamente, que sería este rumbo. Bueno, y aquí también tiene de hecho todo este trayecto tiene camellón en medio, por tanto sería un aquí lo podemos poner directamente de aquí para acá. Bueno, sería en este sentido y nada más lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de flecha. Aquí por ejemplo lo vamos a poner como flecha y lo vamos a poner como recta, y vean que aquí ya tenemos los trayectos. Muy bien, ahora ya pusimos este trayecto y ahora de aquí para acá viene un sentido de comunicación que también tiene camellón en medio, por tanto también sería de este tipo. Lo vamos a llevar y lo vamos a colocar precisamente de F y a G, y vamos a copiarlo, lo pegamos y simplemente cambiamos el sentido de la flecha. Sería en este sentido precisamente. Estamos hablando de que este tramo sería con flecha y sería recto, y aquí tenemos esa forma de comunicación. El tramo que viene de aquí para acá es un tramo de este tipo, es un tramo simplex. Por tanto aquí vamos a poner este trayecto que viene de aquí para acá.
Y este trayecto de aquí ya es un tramo de este tipo. De hecho, entonces aquí vamos a poner esta flecha, la copiamos, la pegamos, la llevamos a su posición, que sería de aquí aquí, y la vamos a invertir porque es full duplex también, tiene camellón en medio. Entonces simplemente lo ponemos aquí, y lo invertimos, que sería ponerle aquí recto y aquí flecha, y queda listo. Ahora tiene un trayecto que viene desde aquí, desde I hasta J. También es autopista, de hecho. Entonces vamos a copiar esta parte y lo vamos a llevar desde I hasta J. Y aquí tenemos la forma de ir marcando los trayectos. Y también tenemos que, como es full duplex, también vamos a copiarlo y a ponerlo de manera invertida. Entonces viene así y viene en sentido contrario. Nada más cambiamos la flecha. Esto es así y aquí, y ahí tenemos indicado el flujo. Lo mismo vamos a tener este tramo, que es full duplex, full duplex, full duplex, full duplex, full duplex. Sí, todo esto es full duplex hasta esta parte de la Q. De aquí para acá es half duplex. Todo este tramo es half duplex o simplex, dependiendo de lo que nos marque el plano. Por ejemplo, si nosotros nos vamos directamente a esta zona, aquí podemos analizar esta parte del trayecto del final, que es esta zona, y como podemos ver, esta parte sí es simplex. Todo este camino es simplex hasta llegar al hospital. Todo esto es simplex. Por tanto, este tramo lo tenemos que marcar como simplex, y este tramo de acá también es una zona de carretera, que es camino en un solo sentido, porque vienen separados los caminos. Aquí está, y de hecho aquí es full duplex. Esta parte hasta aquí y también hasta aquí es full duplex, y acá es full duplex. Solamente aquí este tramo sería simplex, pero de ahí en fuera todo es full duplex. Entonces, efectivamente, como lo habíamos marcado, como lo habíamos indicado, todo esto es full duplex. Okay. Y bueno, vamos entonces a seguir con el desarrollo de ese grafo dirigido, y nos vamos ahora de J a K. También va a ser full duplex, y bueno, lo marcamos de aquí para acá, y vamos a marcar mismo, lo vamos a poner aquí, pero lo vamos a poner en sentido contrario. Entonces simplemente cambiamos la flecha por el tramo recto, y el tramo recto por la flecha, y queda listo. Seguimos avanzando. Aquí marcamos de K a L, y lo mismo vamos a ponerlo en sentido contrario. Entonces simplemente lo marcamos aquí, pero cambiamos el sentido de la flecha. Este es tramo recto y esta es flecha. Entonces aquí vamos marcando todos los sentidos. De L a M hacemos lo mismo. Entonces marcamos la flecha de L a M, tanto en sentido de ida como en sentido de regreso. Entonces aquí simplemente lo ponemos y cambiamos el sentido de la flecha. Volvemos a avanzar con el siguiente tramo, que corresponde a M a N, que sería de aquí para acá.
Y bueno, aquí también ponemos el sentido contrario, que sería cambiando la flecha. Muy bien. Vamos ahora de N a O. De N a O. Y también el sentido inverso. Cambiamos nada más el sentido de la flecha. Y ahora vamos a ir de O a P. Hacemos lo mismo. Entonces nos vamos a P. De O a P. Y también en sentido inverso. Entonces aquí lo ponemos. Y simplemente cambiamos el sentido de la flecha. Listo. Ahora de P a Q. De P a Q. Y también cambiamos solamente el sentido de la flecha. Y vamos ahora de Q a R. Y cambiamos también el sentido de la flecha. De R a S. Y cambiamos el sentido de la flecha. De S a T. Aquí lo que me conviene es copiar este mismo y pegarlo para que la orientación de la flecha sea la misma, es lo más sencillo. Y ya nada más cambio el sentido de la flecha. Y por último, de T a U, que dijimos que era simplex, por tanto este tiene que ser de este tipo. Si nos damos cuenta, el recorrido está ya completo y ahora lo que nos falta es definir los tamaños. Vamos, o sea, las distancias entre nodo y nodo. Vamos ahora entonces a comenzar por definir esas distancias. Para eso me voy a ir al plano correspondiente. Y aquí en el plano correspondiente voy a trasladarme hacia donde está el nodo A. Y el nodo A resulta que lo tenemos justo en esta zona. Voy a ampliar para poder ver qué es lo que vamos a marcar. Y de hecho aquí lo que tenemos que medir es la distancia que hay de aquí a acá. Entonces simplemente lo que me interesa es ver precisamente qué distancia es la que voy a marcar. En este caso es desde aquí, que es donde está el tecnológico, hasta el inicio de la calle, que es la salida de aquí, hasta esta zona. Y luego este tramo, y así sucesivamente, para ir avanzando en lo que corresponde a distancias. Para poder hacer esto, simplemente basta con que yo le dé un clic con el botón derecho, marque medir distancia, y entonces yo marque desde aquí hasta la zona de la distancia que quiero medir,
y me dice que de aquí a aquí tenemos una distancia de 471 metros. Vuelvo a indicar, bueno, para esto voy a eliminar la medición para volverlo a hacer. Entonces observemos, marco aquí, medir distancia y lo marco a esta zona. Bueno, y la distancia real, porque hace rato estaba haciendo lo doble por la ida y vuelta, es de 232 metros. Sin embargo, recuerden que por acuerdos para el proyecto dijimos que cuando tendríamos distancias menores a 1 kilómetro se iba a marcar como que la distancia era de 1 kilómetro, para que por los tramos de arranque y paro de los vehículos y demás, que nos va a llevar tiempo y que para que se equilibre más o menos el tiempo de traslado. Entonces vamos a tomar aquí como que esta distancia de A a B corresponde, incluso es aquí a esta zona precisamente, y la distancia es 33 metros. Entonces estamos hablando de que se va a marcar como si fuera 1 kilómetro. Para eso me voy al plano precisamente que marco y empiezo por marcar la distancia de A a B. Y entonces simplemente aquí basta con que ponga la distancia, en este caso va a ser 1 kilómetro. La otra distancia sabemos que por distancia aquí no importa cuánto sea, vamos a marcar 1. Ahora, si nosotros medimos de aquí a acá, de C a D, seguramente también va a ser 1, pero lo vamos a verificar. Aquí, por ejemplo, sería la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces, aquí me interesa ver, por ejemplo, ahorita voy a eliminar esta para volver a empezar a medir. Entonces, eliminar medición, y ahora vuelvo a medir, pero ahora desde aquí voy a medir distancia hasta esta parte que sería, esto es A, B, C y de C a D. De C a D me dice que son 425 metros, por tanto también voy a marcar una distancia en esta parte de 1 kilómetro. Entonces aquí marco 1 kilómetro. Luego viene la distancia de D a E, que también obviamente va a ser 1 kilómetro. Entonces aquí lo marco también como 1 kilómetro. Pero luego viene esta distancia, esta sí es mucho más que 1 kilómetro, de E a F. Entonces lo vamos a medir en el plano para ver qué tanto es. Se pueden hacer mediciones obviamente mucho más exactas, sin embargo vamos a usar medidas aproximadas porque estamos hablando de kilómetros para facilitar el cálculo. Entonces simplemente aquí voy a marcar como que quiero medir desde aquí, voy a medir distancia y ahora voy a empezar a avanzar y resulta que me voy a ir hasta esta parte que es donde empiezo una curva, y aquí lo marco y me dice que solo en esta distancia son 2.15 kilómetros aproximadamente, 2.10 kilómetros. Y entonces vuelvo a medir ahora desde aquí, en distancia hasta aquí, pues ya la tenemos. Pero ahora vamos a medir la distancia a la siguiente curva. Normalmente se toman lo que es la onda máxima de la curva para poner el marcador. Y entonces aquí ya me empieza a dar y me dice hasta aquí son 2.29, y luego nos vamos para acá y aquí son 2.72 kilómetros. Aquí tenemos otra onda pronunciada, entonces aquí voy a volver a poner otro 2.93. luego me vengo para acá y voy a meter otro en esta zona, 3.23. ahora voy a venirme hasta acá, hasta aquí, que es una curva más o menos, y tenemos 3.57. esto lo voy a llevar hasta aquí, vamos a tener 4.78. voy a seguir avanzando más o menos hasta esta zona, que es donde hay otra curvita. Entonces aquí voy a poner el 4.37 y luego aquí me puedo ir más o menos a esta zona, que sería 5.04, y hasta aquí estamos hablando de 5.8 kilómetros. Entonces estamos hablando de 6 kilómetros en este tramo. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy al tramo de aquí, del grafo, y aquí voy a marcar que son 6 kilómetros. Enseguida vamos a ver las distancias que hay, y
voy a quitar eliminar medición. Entonces en este momento quito la medición y vuelvo a empezar a medir. Ahora de aquí marco medir distancia y me voy a venir para acá y bueno, aquí voy a poner la distancia y me dice que son 500 metros. Por tanto, en este tramo va a ser 1 kilómetro otra vez, porque así lo vamos a marcar. Y esto es por acuerdo, simplemente para facilitar el cálculo. Entonces aquí tenemos, en esta distancia, voy a marcar 1 kilómetro. Lo mismo, pues esta distancia va a ser 1 kilómetro, lo que voy a considerar. Y esta distancia también sería de 1 kilómetro. Ok, ahí tenemos ya marcado todos los tramos, pero ahora vamos desde aquí hasta esta zona. Para esto vamos a hacer la medición. Ya estamos en esta parte, entonces aquí en esta parte vamos a comenzar a medir. Por tanto voy a eliminar esta medición, le voy a pedir que elimine esa medición y voy a empezar a medir desde aquí. Desde aquí medir distancia y me voy a venir hacia esta parte de acá, que sería el tramo recto, vamos a decir, que me interesa medir, pero en realidad esto lo puedo extender hasta esta curva. Ahí no tiene mucho problema, lo puedo hacer directamente y después voy a marcar desde aquí hasta esta zona para que haga esta curva, esta ligera curva que tiene aquí, y vean que aquí se viene en esta zona. Vuelvo a marcar, vamos a decir, por aquí, y luego vuelvo a marcar por aquí y vean que voy siguiendo más o menos el camino de la autopista. Vuelvo a marcar esta zona, vuelvo a marcar aquí, ¿sí? Aquí ya vamos con 8 kilómetros y fracción. Seguimos la curva, vamos a poner varios tramitos que vayan formando la curva precisamente. Y bueno, con esto vamos logrando más o menos seguir la curvatura de la autopista. Y esto nos lleva precisamente a ir avanzando en los trayectos para conformar la distancia completa. La distancia completa va a llegar hasta este punto, que sería el nodo siguiente, pero vean que aquí se pierde, por tanto este no me conviene. Voy a jalarlo para acá y ya de aquí para acá ahora sí creo que puedo tirar una recta. Ahí está. Entonces aquí tengo ya la recta y me dice que son 11.27 kilómetros. Me voy para acá y resulta que desde el nodo I hasta el nodo J, dijimos según el plano de Maps, son 11.27 kilómetros. Y aquí entonces simplemente marco en esta zona los 11.27 kilómetros. Voy a juntar algunos cuadritos para que quepa la distancia. Ahí tenemos 11.27 kilómetros. Después viene este tramo, seguramente va a ser de 1 kilómetro o menos, se va a marcar como 1, pero lo vamos a verificar. Simplemente aquí le decimos que deje de medir y que vuelva a empezar a medir a partir de este punto precisamente, y medir a partir desde aquí. Pero ahora, ¿hasta dónde tenemos que llevar esa medición? Bueno, la medición, de acuerdo al plano que habíamos definido, nos lleva a media curva y luego abajo de la curva. Por tanto, aquí es J y nos vamos acá. Entonces toda la curva se va hasta donde se entronca de nuevo. Esto lo vemos directamente en el plano y resulta que tengo que seguir hasta la K, que sería hasta este entronque. Por tanto, aquí voy a empezar a avanzar. Nada más hay que tener cuidado con qué tan corto, qué tan larga la distancia. Y voy poco a poco para ir tratando de formar el trayecto de la curva. Y esta es la medición realmente que vale la pena hacer. Entonces aquí se dan cuenta, probablemente me convenga reducir así. Y otra vez otro tramito aquí y después ya un tramo un poco más largo, me parece que hasta por aquí, y después otro aquí, otro hacia acá, otro hacia acá, y aquí viene el entronque. Entonces este entronque
es precisamente donde vamos a donde ya agarramos la carretera. Entonces aquí es el punto K. Desde J a K son 1.74 kilómetros. Estamos hablando entonces de que de acuerdo a este trayecto aquí en este trayecto son 2 kilómetros. Enseguida viene de K a L. Volvemos otra vez al plano y obviamente quitamos la medición y vamos a medir desde aquí que pusimos esta medición hasta hasta aquí, que es el siguiente entronque. De hecho es una recta, ahí la tenemos, aquí está, y esa recta mide 2.63, o sea que aquí vamos a marcar 3 kilómetros en este tramo. Aquí vamos a marcar 3 kilómetros. Enseguida vienen estos tramos más cortos, ahorita los vamos a analizar en el plano. Y aquí tenemos entonces, quitamos esta medida y resulta que voy a ir desde aquí hasta la parte de arriba de la curva y luego hacia acá. Vamos a verificar cómo está este tramo y resulta que tengo de aquí de L a M a la parte de arriba y luego la N regreso. Ok, bueno, entonces seguimos en el plano, marcamos el entronque que habíamos puesto aquí precisamente, lo vamos a marcar para medición y nos vamos a ir midiendo por tramos de recta y haciendo la curva más o menos a la altura de la curva, porque aquí viene un entronque precisamente. Entonces nos va a llevar a un cierto cambio de velocidad y estamos hablando de 620 metros, o sea 1 kilómetro. Esto lo vamos a marcar directamente aquí como 1 kilómetro. El otro pues obviamente va a ser 1 kilómetro, ahorita lo verificamos si gustan. Luego de N a O, que sería el otro entronque siguiente, lo buscamos aquí en la curva. Entonces de aquí vamos a seguir. Ahorita tenemos punto 6, 700, 900, y entonces si se dan cuenta hasta este entronque me va a dar 1.34, por eso marqué 1 kilómetro de subida y 1 kilómetro de bajada. Y después viene de N a O. Ok, vamos a quitar ahora la medición que llevamos y vamos a volver a marcar a partir de aquí. Y vamos a hacer el trayecto hasta lo que corresponde a este entronque, que es el entronque que sería lo que viene marcado aquí. Vamos a verificar. Aquí vamos a hacer una corrección, me parece. Tenemos tres mediciones en esa curva. Verificamos en esta curva, es 1, 2, 3, por este entronque 4. Ok, entonces aquí nos falta una medición de 1 kilómetro, que sería esta. Y ahora sí viene el tramo largo de O a P. El tramo largo de O a P que corresponde al tramo desde aquí hasta, bueno, ahorita lo voy a llevar aquí por la curva. Me salió un poquito de la curva, lo traigo para acá y lo pongo en su lugar y después vuelvo a un poquito para dar la vuelta. Aquí vuelvo a irme a la parte externa de la curva y lo voy a llevar hasta esta zona. Y en esta zona me dice que son 1.37, por tanto quiere decir que en este trayecto son aproximadamente 2 kilómetros. Ok. Bueno, y después vienen ya los tramos cortos, que sería aquí, realmente sería 1 kilómetro, luego aquí sería 1 kilómetro, luego aquí sería 1 kilómetro, luego aquí sería 1 kilómetro, y por último, para el acceso al hospital, 1 kilómetro. Y con eso queda terminado el grafo dirigido. Si nosotros lo checamos, este grafo
nos marca precisamente, aquí tienen ustedes el grafo dirigido completo, con todas las estructuras para una de las rutas. Falta analizar las otras dos rutas, pero esta sería la forma de hacer una de las rutas y cómo se van marcando las distancias que van desde A, por ejemplo, a B, a C, a D, etcétera, para lograr la comunicación entre el TESCHI, el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, y el Hospital General de Ecatepec, Las Américas. ¿Ok? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Así es como vamos a definir los grafos, y los colores nos indican qué tipo de comunicación hay para saber, por ejemplo, en este caso, los tramos que se marcan como half duplex deberían multiplicarse por 2 para que compense el tramo de reducción de velocidad de tránsito por el tipo de obstrucción que puede haber en ese tramo. En este caso, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en otro color, pondría 2 por el efecto del tipo de tramo, y lo pondríamos en rojo para que se marque perfectamente este tramo, que es 1 sería la medida que se hizo, y 2 sería el tiempo destinado para lo mismo. Aquí sería 2, también lo vamos a poner de color rojo, y el siguiente, por ejemplo, aquí también sería este tramo que se le marcaría con 2 por la distancia. Entonces aquí marcamos esta parte, y con eso tenemos todo lo demás, circula directamente sin problemas con las distancias marcadas para cada uno de los tramos. Bueno, un detalle final para poder obtener un grafo dirigido que se vea más agradable a la vista, pues simplemente basta con que vayamos aquí en el Excel, vayamos a vista, y en vista simplemente le quitemos las líneas de cuadrícula, y entonces observen que nos queda ya un grafo bastante claro, bastante bien, que sería la manera de sacar la imagen para hacer el recorrido del mismo. Entonces aquí ya tenemos el grafo dirigido con las estructuras. Si queremos que esto se vea un poquito más de mejor tamaño, vamos a decir, simplemente lo que hacemos es aplicar el tamaño del texto, el tamaño que nos interese. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un 16 o un 20 tal vez, y entonces ahí ya se lee más claramente. No van a cambiar las estructuras de las distancias y demás, porque simplemente se alargaron algunos tramos, pero ahí vean que ya tenemos ¿cómo se llama? El grafo como lo podemos presentar de una manera muy sencilla. Bueno, y ahí simplemente hacemos el copiado de la imagen, y este copiado de la imagen ya lo podemos poner, por ejemplo, en un PowerPoint. Voy a irme a incrustar una nueva diapositiva, y aquí simplemente voy a poner el grafo dirigido para que podamos tener un grafo más o menos definido, con la estructura como pues ya un poquito más nítida, más clara, sin tener el plano de fondo, y con el tamaño que al final de cuentas es lo que nos interesa ver como trabajo de desarrollo, vamos a decir, para el análisis del mismo. Si observamos en tamaño un poco más cercano al tamaño de la diapositiva, ya como imagen lo podemos trabajar de una manera pues muy sencilla. Aquí podemos agrandarlo al tamaño que nosotros queramos, y se va a ajustar directamente al tamaño, por ejemplo, de la diapositiva, de tal manera que si nosotros lanzamos la presentación, observen, se va a ver bastante bien, bastante definido, y nos va a estar marcando todo lo que es la ruta. Bueno, entonces ahora sí, hasta aquí este
este video de cómo definir esta parte del grafo, y ahora el siguiente video es para definir las distancias entre los nodos, cómo vamos a hacer ese marcaje. Bien, les pido de favor que si no están suscritos se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.